Hola, bienvenidos a esta sesión titulada Del papel a la nube. Mi nombre es Chema Martínez Pastor y la idea durante estos aproximadamente 20 minutos es compartir con vosotros las claves de cómo ahorrar tiempo y esfuerzos a la hora de llevar las tareas administrativas de vuestra actividad. Esperamos que sea interesante para vosotros. Este webinar está pensado para profesionales autónomos o pequeños empresarios como vosotros. En concreto nos centraremos y veremos ejemplos que serán de mucha utilidad para profesionales del sector de instalaciones y mantenimiento. Hablamos de profesionales de fontanería, electricidad, albañilería, calefacción y aire acondicionado, decoración e interiorismo, en fin, todos aquellos y aquellas que con vuestros conocimientos y talento ayudáis a empresas y particulares a disponer del mejor entorno para vivir o para trabajar. ¿De qué vamos a hablar en esta presentación? Pues, evidentemente, la idea principal es ayudaros y daros ideas de cómo optimizar las tareas administrativas y, sobre todo, por qué hacerlo y qué ventajas vais a tener con ello. El esquema que vamos a seguir va a ser el siguiente. Empezaremos hablando de cuánto tiempo dedicamos a nuestra actividad cotidiana y cuánto al papeleo, por qué ahorrar tiempo en estas tareas administrativas supone ganar dinero. Haremos una pequeña incursión de en qué áreas podemos encontrar ayuda en la tecnología digital para conseguir estos ahorros de tiempo y, por tanto, ventaja económica. Y, por último, la parte más interesante de toda esta charla va a ser la entrevista a Rafael Teresa, que él es profesional autónomo en el área de instalaciones y mantenimiento. Luego nos contará cómo él ha conseguido optimizar al máximo las tareas administrativas gracias a la digitalización. ¿Todo esto dónde empieza? Pues empieza, vamos a pensar en el inicio de nuestra actividad profesional. Cuando alguien empieza una actividad profesional, sobre todo cuando nos hacemos autónomos o pequeños empresarios, lo hacemos porque tenemos una mezcla entre experiencia, formación, conocimientos, talento y, por qué no decirlo, gustos, intereses personales sobre una actividad. Es decir, somos buenos haciendo algo. Por eso lo convertimos en nuestro medio de vida. ¿Por qué nos pagan los clientes por esto? ¿Cómo conseguimos que esto se transforme en una fuente de ingresos para nosotros? Pues en el caso de profesionales como vosotros, de la instalación y el mantenimiento, es bastante claro. Los clientes en realidad lo que hacen es alquilan, de alguna manera pagan por vuestros conocimientos y vuestro tiempo para que hagáis una actividad que ellos no son capaces de hacer por sí mismos. Es decir, muy poca gente se pone a repararse sus propios grifos, a aislar climáticamente sus oficinas o a diseñar interiores. Pero claro, ¿qué sucede? Que no todo el tiempo estamos haciendo esta actividad. Cuando nos lanzamos a una actividad económica nos damos cuenta que tenemos que emitir papeles, tenemos que hacer tareas administrativas, tenemos que hablar con la administración, tenemos que firmar y emitir contratos, tenemos que facturar, tenemos que hacer atención al cliente, tenemos que hacer una serie de tareas que no todo es realizar esas actividades que hemos comentado que son las que por las que un cliente nos paga. Pensad en cuánto en cuánto tiempo dedicáis a hacer vuestro trabajo y cuánto a otras tareas. Esta tarea es por hacer una lista, aunque seguro que se os ocurren muchas más. Podrían estar trámites con la administración, altas y bajas laborales, en el caso de que contéis con algún colaborador, control de contabilidad, pagar y emitir facturas, gestión documental, hacer trámites con el banco, gestionar proveedores, presentar y pagar impuestos, en fin, una serie de tareas que nos quitan mucho tiempo y que nos hacen alejarnos de nuestra tarea principal, como os decía. Si os fijáis, no hemos hablado de cosas como emitir presupuestos o atención al cliente, es decir, todo aquello que está relacionado con la actividad comercial, porque en realidad esto, aunque no es propiamente para lo que nosotros nos hemos formado, para lo que nosotros somos expertos, es muy importante porque, por una razón muy sencilla, porque si no encontramos clientes, no vamos a tener a nadie que nos pague. Si no enviamos presupuestos, nadie nos contratará y si no hacemos atención al cliente, no estaremos dando un servicio adecuado. Es decir, estas tareas de alguna manera son inevitables. En realidad, como las otras. Lo que pasa es que cuando hablamos de tareas administrativas, encontramos que la optimización y el hacerlas de una manera mucho más eficiente se transforma directamente en dinero. ¿Por qué? Pues cuanto menos tiempo dediquemos, pues, por ejemplo, a hacer facturas o contabilizarlas, pues más tiempo estaremos buscando clientes o precisamente dándoles servicio. Y es bastante tiempo, la verdad. Hay muy pocos datos sobre la actividad de los autónomos, pero, por ejemplo, un estudio que hizo SAGE entre empresas pequeñas,
microempresas y empresas pequeñas, nos dijo que en España, de media, se dedicaban 210 días al año por empresa a realizar tareas administrativas. Evidentemente, son 210 días completos de trabajo repartidos entre las plantillas. Hablamos de empresas que, aunque sean pequeñas, pues tendrían sus 4, 5, 6 empleados. Es una cifra bastante alta si nos comparamos con otros países europeos, como Irlanda o como Reino Unido. Es bastante. Reino Unido hablamos de 71 horas en este mismo estudio que las empresas dedicaban a sus tareas administrativas. Si lo llevamos al mundo del autónomo, pues depende de lo compleja que sea vuestra actividad, podemos estar hablando de porcentajes entre el 10 y el 20% del tiempo, de vuestro tiempo eficaz dedicado a tareas administrativas. Ahorrarnos este tiempo o ahorrarnos cierto tiempo en estas tareas va a suponer, como hemos dicho, ganar dinero o ganar más vida. En realidad, cualquiera de las dos cosas son positivas. Como os decía, la parte más importante de esta ponencia va a ser la entrevista a Rafael Teresa. Vamos a conectar con él. Rafael Teresa es arquitecto técnico. Desde 1997 ha realizado trabajos en grandes empresas constructoras, ha dirigido la ejecución de diferentes tipologías de edificios, residenciales, comerciales, oficinas. También ha llevado a cabo tareas como responsable del departamento técnico de sistemas de gestión integral, coordinación del mismo, y en la actualidad trabaja como profesional independiente, realizando funciones de director técnico y project manager en Remodela, Proyectos y Reformas, que es su pequeña empresa ubicada en Madrid. Además, colabora como consultor con diversas ingenierías, también es project manager, colabora como project manager en ASA, Abloy y en Transystem y realiza peritaciones judiciales. Bueno, una gran experiencia, Rafa. Cuéntanos tú un poco más acerca de tu actividad y me interesa conocer también tus inicios como autónomo. Hola Chema, ¿qué tal? Pues nada, mis inicios como autónomo la verdad que fueron un poco forzosos, yo creo que como la gran mayoría de los autónomos. Al final, tras la pasada crisis, pues muchas empresas decidieron dar el cerrojazo y había que reinventarse. Entonces, pues la verdad que yo llevaba mucho tiempo en la construcción y siempre me había picado la curiosidad de trabajar por mi cuenta al final, de decir, pues esto creo que lo sé hacer bastante bien y ¿por qué no voy a aportar mi granito de arena? Y pues la verdad desde que cerró la empresa en la que estaba, empecé a darle vueltas, pasé bastante tiempo preparando el arranque y decidí dar el salto como la gran mayoría, yo creo, de los autónomos que hay en este país. ¿Y te planteabas al inicio de la actividad aquello que hablábamos, de que no ibas a dedicar todo tu tiempo a tareas propiamente dichas de tu profesión? Yo creo que es algo que no cuentas con ello. Al final tú crees que vas a hacer lo que realmente sabes hacer, Ujú. pero al final hay un montón de cosas que poco a poco van surgiendo a las que no estás acostumbrado, porque siempre había una figura en la empresa donde trabajabas que lo hacía, como son, como bien has dicho, las tareas administrativas y te tienes que reinventar nuevamente, tienes que tratar de buscar huequecitos. Conozco muchos autónomos, mucha gente con la que colaboro que al final no le queda otra que dedicar un ratillo el fin de semana a aprovechar cuando le queda tiempo libre, pero bueno, al final hay que hacerlas porque si no facturas no cobras. Es algo que aprendes a la fuerza. Es consustancial y la mayoría de las veces no podemos contar, no podemos subcontratar estas tareas porque al final se convierten en un coste que no podemos asumir, ¿no? Sí. Eh, podemos encontrar, no sé si es posible que nos cuentes, sabiendo que para un autónomo cada día es diferente y que es muy difícil encontrar un día típico en nuestro trabajo, ¿no? Pero si tuvieras que definir un día normal, ¿cómo sería? Pues la verdad que es bastante difícil de definir un día normal, porque yo creo que como autónomo y más en el sector de la industria, construcción, mantenimiento, cada día surge una cosa nueva, ¿no? No te suelen contratar como en una empresa para hacer el mismo trabajo todos los días.
Con lo cual, yo creo que tienes que planificarte a ver qué es lo que tienes que hacer el día siguiente. Hay muchas cosas, sobre todo como consultor, que trabajas en casa con un ordenador y sí lo planificas. Yo trato de buscar los huecos y al contrario que cuando trabajas en una empresa que tienes un horario, sabes que empiezas a tal hora y terminas o teóricamente terminas a tal otra, yo creo que si algo bueno tiene el ser autónomo es que si en un momento tienes un ratito libre, lo aprovechas para hacer lo que te apetezca o lo que necesites, y al contrario, cuando realmente tienes que cerrar el trimestre y tienes que ponerte con las facturas, pues coges el tiempo que debías de estar disfrutando y que en otra empresa lo hace el departamento de administración y te tienes que poner a hacer esas tareas. Pero vamos, yo no conozco un día igual que el otro cuando trabajas como autónomo. Claro, lógico, si al final son todo sorpresas. ¿Y podrías ser capaz de estimar cuánto tiempo en un mes tipo dedicas a tareas administrativas? Imagino que los finales de trimestre son distintos, pero ¿cuánto tiempo de media hablábamos antes de esas 210 horas que una pyme dedica? ¿Cuánto dedica Rafael Teresa a presupuestos, a hacer facturas, gestión documental? Pues la verdad que la cifra me ha sorprendido mucho, porque me parecía bastante alta. Yo la verdad que soy de las personas que invierto en tiempo para luego ahorrarme esas tareas administrativas. Es decir, si yo me tengo que entretener un poco más en hacer una plantilla para que cuando yo genere un presupuesto, digamos que sea solo incluir los datos, procuro invertir ese tiempo en que luego lo reduzca o se convierta en tiempo libre. No te sabría decir exactamente cuánto dedico, pero fácil que le tengas que dedicar 1 hora al día, un mínimo de 5 horas a la semana, aunque parezca mentira, pero sí se las dedicas. Sobre todo hoy en día que estamos todo el día recibiendo correos electrónicos, contestando. Parece que no, pero el tema del WhatsApp es algo difícil de controlar cuando estás trabajando, y cuanto más tiempo llevas ejerciendo, digamos, la actividad, más tiempo te consume. Es decir, al principio recibes pocas comunicaciones, pero poco a poco te va comiendo un tiempo que si lo dediques, si dices que eso es una tarea administrativa, son incluso el doble de horas. ¿Te refieres al uso de WhatsApp para hablar con clientes, para darle servicio, Sí, atención, dudas? sí, al final empiezas con el correo electrónico, pero una vez tienen tu teléfono, yo cuando hago una reforma, al final la gente muchas veces te manda un WhatsApp o lo primero que se le ocurre, y es que además les da absolutamente igual que sean las 8 de la noche, de la tarde o el fin de semana. Oye, que el lunes quiero ver esto. Es un poco difícil, y Sí, yo creo que eso es una tarea administrativa que no te desvincula nunca del trabajo. entiendo. Y ya entrando en herramientas digitales, aunque como bien dices, WhatsApp se podría considerar como una de ellas, ¿qué herramientas utilizas para tareas administrativas propiamente dichas? Esas que nos llevan tanto de cabeza, ¿no? ¿Has tenido que formarte para manejar esas herramientas? Bueno, a ver, yo soy bastante tecnófilo y bastante autodidacta. Es cierto que cuando una aplicación que me puede hacer ahorrar tiempo, sí me gusta echarle un vistazo. Hoy en día hay un montón de vídeos de YouTube, de un montón de aplicaciones, y sí procuro que me ayuden. Yo hay una que utilizo muchísimo, que es Evernote. Es muy parecido al OneNote de Microsoft, pero al final yo lo utilizo como una especie de almacén de documentos donde yo directamente me voy
grabando o me voy colgando facturas, presupuestos, mail, todo tipo de comunicaciones, y luego cuando llega la hora, por ejemplo, de hacer el trimestre, busco, porque le pones una etiquetita y buscas las facturas de ese trimestre y te las agrupas y digamos que te facilita mucho la información, incluso cuando te llega un correo electrónico, directamente lo reenvío a una dirección que tiene personal y se te acumula, con lo cual al final, poco a poco es como si tuvieras la bandeja típica de toda la vida donde metes los documentos y al final te encuentras con el tocho, con la diferencia de que al final, como te reconoce el texto, puedes filtrar de alguna manera y ahorrar bastante tiempo. También escaneo un montón de documentos, o sea, todo lo que me llega prácticamente en papel procuro tenerlo digitalizado y llevarlo a esta aplicación. Yo creo que sin duda, si tuviera que decir una aplicación que es prácticamente la que más me ayuda en tarea administrativa, es Evernote. Sí, además parece un uso muy original de la herramienta que, a ver, es una herramienta con mucha potencia, yo no la manejo demasiado, pero es una herramienta creada para tomar notas y para hacer libretas de notas con ideas y demás. Tú le estás dando un uso, no sé, se me viene a la mente como si fuera tu gran librería, esta que tenemos en el despacho, donde tienes todos tus carpetas y archivos, ¿no? Sí, al final no deja de ser una base de datos. Tú lanzas allí los documentos, no deja de ser tu nota. Antiguamente se podía escribir cuando estaban las primeras PDAs, pero la verdad que ha evolucionado muchísimo y es un gran almacén de documentos. Muy interesante. Y creo que puede ser interesante también para los que nos estén siguiendo consejos sobre cosas que no debamos hacer como autónomos. ¿Hay algún camino que tú hayas tomado y que nos recomiendas que no tomemos? ¿Alguna decisión que fue errónea en su momento y que nos puedas avisar de ello? Hombre, yo creo que hasta que no te equivocas tú, no reconoces que fue un mal camino, porque lo que a lo mejor para mí ha sido un mal camino, puede que para otros no. Yo creo que como autónomo, una de las peores cosas que tienes que hacer es tratar de igualarte a otro profesional. Eh, Al final es triste decirlo, pero cuando tú presentas un presupuesto siempre hay alguien que lo hace distinto o mucho más barato. Yo creo que al principio, por el hecho de querer trabajar y de querer llevarte esa adjudicación, ese contrato, ese trabajo, muchas veces no echas la cuenta de realmente si te está trayendo cuenta o no, y lo que haces es perder dinero. Entonces, yo creo que cuando llegas a ese momento en el que eres consciente de que muchas veces es mejor no hacer un trabajo que rebajarse, porque es cíclico, al final empiezas a rebajar y no hace más que bajar la calidad de tu trabajo. Yo creo que el mayor consejo es fijarse un umbral mínimo y no entrar en esa competencia Vale. desleal, digamos. Entiendo. Y por último, ya para acabar, ¿por dónde recomendarías a un autónomo que empezase si está iniciando su actividad o si lleva mucho tiempo desarrollándola y quiere adoptar herramientas digitales para ahorrar tiempo? ¿Qué les recomiendas que haga? Pues, a ver, algo que les recomiendo es que no apueste por la herramienta que utiliza todo el mundo. Que trate de buscar no la herramienta más cara que le exija una inversión. Hay que buscar la herramienta que con una inversión moderada te solucione algún problema. O sea, hay que ver cuánto tiempo te va a ahorrar esa herramienta y si realmente te va a ser rentable.
Tienes que buscar algo que poquito a poco te vaya supliendo un trabajo que tú veas que es cíclico y que te puede hacer ahorrar tiempo. No porque otra persona utilice una aplicación maravillosa, a ti te va a ahorrar tiempo. Entonces, como hay muchos vídeos de YouTube y todas las aplicaciones tienen su presentación, pensar muy mucho qué te aporta a ti esa aplicación para, para ahorrarte realmente Eso es. trabajo. Genial, pues elegir muy bien las herramientas para tus objetivos y formarse para ellas. Me parece una muy buena conclusión. Pues nada, Rafael, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Muchas Pues, gracias por tu Diego, tiempo. gracias a vosotros y cuando queráis. Bueno, pues no me queda más que daros las gracias por asistir. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que os haya dado algunas ideas para optimizar vuestro día a día. Recordad que podéis contar con el asesoramiento de UPTA, donde os pueden ayudar en el proceso de digitalización de vuestra actividad. Y por último, os recuerdo que si queréis encontrar formación adecuada para realizar estas tareas que hemos comentado o cualquier otra relacionada con vuestro negocio, podéis encontrar los mejores cursos en la web y en el catálogo de Fundae. Muchas gracias.